Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información, vamos rápidamente con nuestros titulares. La inflación en México sube por cuarto mes consecutivo y alcanza 4.42% a tasa anual, afectando el poder adquisitivo en medio de incertidumbre económica. En abril del 2025, el sector construcción en Argentina mostró señales de avance al crecer un 5.1% respecto a marzo. China intensificó su acoso militar contra Taiwán con una nueva incursión aérea y naval que involucró 32 aeronaves y varios buques de guerra. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, advirtió que Rusia podría atacar a la alianza en menos de 5 años. Buen día, comenzamos con el desarrollo de la información. En abril del 2025, la construcción en Argentina creció un 5.1% respecto a marzo y un 25.9% interanual, acumulando 3 meses consecutivos de alza tras 15 de caídas, según el INDEC. La recuperación se atribuye a una mayor estabilidad macroeconómica, pese al ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei, que había paralizado la obra pública en el año 2024. En abril del 2025, la actividad de la construcción en Argentina mostró señales de avance al crecer un 5.1% respecto a marzo. En términos interanuales, el sector avanzó un 25.9%, marcando su tercera subida consecutiva tras 15 meses de caídas, según datos del INDEC. Durante el primer cuatrimestre del año, la construcción acumuló un crecimiento del 10.4%. Además, en marzo, los empleos en el sector crecieron un 1.5% interanual. También aumentó la superficie autorizada para obras privadas, con una subida del 5.1% interanual. Las ventas de materiales para la construcción también repuntaron. El grupo Construya reportó un crecimiento del 10.4% en abril respecto a marzo y del 25.8% frente a abril del 2024. La entidad destacó una recuperación gradual de la demanda, impulsada por una relativa estabilidad macroeconómica en los últimos meses. Como se recuerda, el gobierno de Javier Milei aplicó un ajuste fiscal muy severo debido a la crisis económica heredada del kirchnerismo. Esto generó la congelación de la obra pública nacional, afectando la actividad de la construcción en el 2024. No obstante, en los primeros meses del 2025, algunos indicadores económicos comenzaron a mostrar signos de estabilización, generando confianza en sectores privados que retomaron lentamente proyectos de construcción privada, lo que explica parte del repunte. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la conocida causa Vialidad. La decisión implica la firmeza del fallo dictado en noviembre por la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal, que investigó una millonaria defraudación al Estado mediante contratos de obras públicas durante sus gobiernos en la provincia de Santa Cruz. El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por unanimidad las apelaciones presentadas por la defensa de la exmandataria y los otros 8 condenados, así como el recurso del fiscal Mario Villar. En sus argumentos, los jueces sostuvieron que las decisiones de los tribunales inferiores se basaron en pruebas abundantes, valoradas conforme a la sana crítica y al Código Penal, y que no se vulneraron garantías constitucionales. Además, ordenaron el decomiso de más de 84.000 millones de pesos, equivalentes al perjuicio económico detectado. Este fallo marca un precedente histórico en la región al poner tras las rejas a una figura emblemática del socialismo del siglo XXI, cuyas políticas de gasto desmedido, impunidad y poder concentrado contribuyeron al colapso económico e institucional de Argentina. La actividad industrial en Argentina experimentó en abril un crecimiento del 2.2% en comparación con marzo, mes en el que se había restringido una caída del 3.9%, según fuentes oficiales.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mejor conocido como INDEC, informó que el índice de producción industrial manufacturero aumentó un 8.5% en abril respecto al mismo mes del 2024, acumulando así 5 meses consecutivos de crecimiento interanual desde una base muy baja. Según el INDEC, en el primer cuatrimestre del año, la industria acumuló un alza del 6.7%. De las 16 ramas industriales medidas, 14 mostraron mejoras interanuales en abril. Sobresalieron materiales para la construcción, maquinaria y equipo, industria textil, automotriz y alimentos y bebidas. Solo la manufactura de productos de metal y la industria química terminaron retrocediendo. Luego de caer un 9.4% en el 2024 por el ajuste del gobierno de Javier Milei, la industria muestra signos de recuperación, favorecida por menor inflación y aumento de la demanda en ciertos sectores. Vamos a continuar con la información, y es que el presidente argentino Javier Milei reafirmó su apoyo a Israel, destacando su resistencia al terrorismo como ejemplo de libertad y civilización. Ratificó su compromiso de mantenerse firmes y reiteró su exigencia por la devolución incondicional de los 4 argentinos aún en cautiverio, en un mensaje de solidaridad con el Estado judío. El combate al terrorismo es una causa que nos une como naciones y con las que tenemos un compromiso inclaudicable. Más allá de los terribles atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel perpetrados en nuestro suelo, el execrable atentado del 7 de octubre incluyó entre sus víctimas fatales a 27 ciudadanos argentinos y también a 21 secuestrados. Seguimos demandando la devolución incondicional de los 4 argentinos aún en cautiverio: Ethan Orón, Ariel y David Cunio y Lior Riudaf, y de la totalidad de los secuestrados en poder de la organización terrorista Hamas. Israel, en su rechazo a la rendición cobarde frente al terrorismo, es hoy un faro que ilumina el camino de la libertad y el compromiso con la civilización. La Argentina, desde su propio lugar y con su propia gesta en defensa de la libertad, pretende también echar luz en la misma dirección. Esperamos poder seguir profundizando los vínculos entre nuestras naciones en base a estos fines comunes y lazos históricos. El futuro necesita de nuestra colaboración para expandir la luz y alejar a las tinieblas. No desistiremos en nuestra demanda por la liberación incondicional de todos los secuestrados aún cautivos en la Franja de Gaza, así como insistimos en acompañar al pueblo de Israel durante estos años trágicos. Nuevamente agradezco la generosa invitación de los mandatarios israelíes y confío en que esta visita marcará un antes y un después en el fortalecimiento de la amistad entre la Argentina e Israel. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. En mayo, la inflación en México subió por 4º mes consecutivo, alcanzando un 4.42% anual. Esta tendencia afecta el poder adquisitivo de los hogares y genera incertidumbre económica, influida también por la política comercial y migratoria de Estados Unidos. El país enfrenta un reto complejo: controlar la inflación sin frenar más el crecimiento económico en un entorno incierto. La inflación en México volvió a acelerar en mayo, alcanzando un 4.42% a tasa anual, según cifras divulgadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se trata del 4º mes consecutivo de aumento, lo que refuerza las presiones sobre el poder adquisitivo de los hogares mexicanos en un contexto económico incierto. En términos mensuales, el índice nacional de precios al consumidor subió un 0.28% con respecto a abril. Entre los productos con mayores aumentos se encuentran el pollo, el tomate, la carne de res y la vivienda propia, rubros que impactan directamente en la canasta básica y en los gastos de los hogares mexicanos. Mientras los precios al consumidor continúan al alza, las proyecciones económicas muestran un panorama mixto. La corta expectativa se debe a la incertidumbre derivada de la política comercial y migratoria del gobierno de Estados Unidos. El repunte inflacionario agrega presión a las decisiones de política monetaria de Banxico, que ha mantenido la tasa de interés referencial en niveles históricamente altos para contener el alza de precios.
Además, si la inflación continúa escalando, el Banco Central podría postergar cualquier recorte de las tasas previsto para el segundo semestre del año. Con la inflación en ascenso y el crecimiento económico en pausa, México enfrenta un equilibrio delicado que pondrá a prueba las estrategias tanto del gobierno como del Banco Central. Una red de crimen organizado es la principal línea de investigación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Así lo informó la fiscal general Luz Adriana Camargo durante una rueda de prensa marcada por la conmoción nacional tras el intento de asesinato ocurrido el sábado en Bogotá. Camargo explicó que las autoridades policiales y judiciales concentran sus esfuerzos en identificar a los responsables intelectuales del ataque, en el que presuntamente participó un adolescente. El menor fue detenido a pocos metros del lugar de los hechos en una plaza pública del sector del Fontibón, al oeste de la capital colombiana. Uribe Turbay fue blanco del atentado mientras realizaba un acto de pre-campaña con ciudadanos de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El senador opositor al gobierno de Gustavo Petro recibió múltiples disparos. Según los más recientes reportes médicos, presenta una escasa respuesta a los tratamientos aplicados y permanece en estado crítico. El atentado ha generado fuerte rechazo dentro y fuera de Colombia, reavivando los temores sobre la violencia política en el país. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, advirtió que Rusia podría atacar a la alianza en menos de 5 años. En una visita a Londres, urgió a los países miembros a elevar drásticamente su gasto militar y modernizar su defensa colectiva. Sus declaraciones anticipan una cumbre clave en La Haya, donde se debatirán medidas para contrarrestar la creciente amenaza rusa y reforzar la seguridad euroatlántica. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lanzó una advertencia contundente. Rusia podría estar preparada para atacar a la alianza militar en un plazo de 5 años. Durante una visita a Londres, Rutte instó a los 32 países miembros a realizar un salto cuántico en su defensa colectiva, aumentando significativamente su capacidad militar frente a la creciente amenaza de Moscú. Rutte detalló que la OTAN necesita cuadruplicar su capacidad de defensa aérea y de misiles. También señaló que Rusia está superando a la alianza en la producción de municiones, lo que agrava aún más la preocupación. Rutte propone que los miembros de la OTAN destinen el 3.5% de su PIB a gasto militar, además de otro 1.5% en infraestructura relacionada con defensa, como puentes, aeropuertos y puertos marítimos. Actualmente, 22 de los 32 países cumplen con el objetivo vigente del 2%. El nuevo umbral busca responder también a la exigencia del presidente Donald Trump, quien ha cuestionado la contribución europea a la seguridad común. Rutte se reunió con el primer ministro británico Keir Starmer y calificó de muy positivo el compromiso del Reino Unido de elevar su gasto militar al 3% del PIB para el 2034. La OTAN celebrará una cumbre clave en La Haya del 24 al 25 de junio, donde se espera que estos ambiciosos objetivos sean debatidos y posiblemente aprobados. Desde la invasión rusa a Ucrania en el 2022, Europa ha intensificado su postura defensiva ante un panorama geopolítico cada vez más incierto. China intensificó su acoso militar contra Taiwán con una nueva incursión aérea y naval que involucró 32 aeronaves y varios buques de guerra, según informó el Ministerio de Defensa taiwanés. El despliegue, considerado intimidatorio, se produce en un contexto de creciente tensión regional y presión sistemática de Beijing sobre la isla desde la llegada al poder del presidente William Lai en el año 2023.
El régimen chino volvió a desafiar la estabilidad en Asia-Pacífico al ejecutar este martes una nueva incursión aérea y naval en el espacio de defensa de Taiwán. Según el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés, 32 aeronaves del Ejército Popular de Liberación, incluidos cazas Su-30, aviones de alerta temprana KJ-500 y drones, se aproximaron a la isla. 16 de ellas cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, ingresando a su zona de identificación de defensa aérea. La operación estuvo respaldada por buques de guerra chinos, lo que evidencia un despliegue militar coordinado de carácter intimidatorio. Taipei respondió con aviones de combate, misiles costeros y vigilancia electrónica. Esta es la segunda provocación similar en menos de una semana. El pasado viernes, tras una conversación telefónica entre Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump, China ya había realizado una maniobra similar con 15 aeronaves. Estos actos no pueden entenderse como simples ejercicios de rutina, son parte de una estrategia de presión constante contra el gobierno de Taiwán. Desde la asunción del presidente William Lai en mayo del 2023, Beijing ha intensificado su acoso militar, ignorando el derecho internacional y desestabilizando deliberadamente la región. Las incursiones del régimen de Xi Jinping no solo violan normas básicas de convivencia entre naciones, sino que demuestran su voluntad de imponer sus intereses por la fuerza. Estados Unidos y China continuaron en Londres por segundo día consecutivo sus conversaciones comerciales en búsqueda de aliviar una prolongada y tensa disputa arancelaria que ha mantenido en incertidumbre a los mercados globales durante meses. La delegación china está encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, mientras que la representación estadounidense incluye al secretario de Comercio Howard Lutnick, al secretario del Tesoro Scott Bessent y al representante comercial Jamieson Greer. Las reuniones de lunes se extendieron por varias horas y este martes por la mañana Lutnick afirmó que las conversaciones estaban yendo bien y se espera continuar el diálogo durante todo el día. Ambas partes intentan construir sobre los acuerdos alcanzados en las conversaciones celebradas el mes pasado en Ginebra, donde se pactó una suspensión temporal de 90 días sobre la mayoría de los aranceles recíprocos, que en algunos casos superaban el 100%. En un esfuerzo por encauzar la relación bilateral, el presidente Donald Trump sostuvo una extensa conversación telefónica con el líder chino Xi Jinping el pasado jueves. Al día siguiente, Trump anunció por redes sociales la reanudación de las negociaciones comerciales en Londres, buscando dar un nuevo impulso al diálogo. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, tenemos todavía mucho más para ustedes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, ha removido a los 17 miembros del Comité Asesor de Inmunización de los CDC por conflicto de interés. Esta decisión, inusual, dado el mandato de 4 años de los miembros, busca restaurar la confianza pública en las instituciones sanitarias, garantizando una evaluación científica imparcial y transparente sobre temas de vacunación. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., anunció este lunes la remoción de los 17 miembros del Comité Asesor para Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, argumentando la existencia de posibles conflictos de interés. Los integrantes del comité, compuesto por pediatras, epidemiólogos e inmunólogos, asesoran sobre calendarios de vacunación y cobertura recomendada. Tradicionalmente, estos profesionales cumplen con mandatos de 4 años, por lo que la decisión ha llamado la atención por su carácter poco habitual.
En un comunicado, Kennedy explicó que la medida busca fortalecer la confianza del pueblo en las instituciones sanitarias. Hoy damos prioridad a la restauración de la confianza pública por encima de cualquier agenda específica a favor o en contra de las vacunas. También subrayó la necesidad de garantizar un proceso de evaluación científica imparcial y transparente. En una columna publicada en The Wall Street Journal, Kennedy indicó que los miembros actuales del comité fueron nombrados durante los últimos meses de la administración del presidente Joe Biden y argumentó que la actual gestión no tendría mayoría hasta el 2028 si no se realizaban cambios. La próxima reunión del comité está prevista para el 25 de junio. En la agenda figuran temas como la vacunación contra la COVID-19, la gripe, el virus del papiloma humano y el meningococo. Un nuevo ataque aéreo ruso golpeó esta madrugada las ciudades ucranianas de Kiev y Odessa, dejando al menos un muerto, varios heridos y serios daños en infraestructuras civiles, según reportaron autoridades locales. La ofensiva, ejecutada con drones explosivos y misiles, vuelve a poner en evidencia la estrategia sistemática del Kremlin de atacar objetivos no militares. En Odessa, los misiles impactaron edificios residenciales, una maternidad y un centro de emergencias médicas. El gobernador regional, Oleg Kiper, confirmó la muerte de una persona y 4 heridos, entre ellos trabajadores de salud. En Kiev, el alcalde Vitaly Klitschko calificó el ataque como masivo e instó a la población a buscar refugio inmediato. El jefe del gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, condenó el ataque como una violación flagrante del derecho internacional y pidió mayores sanciones y apoyo militar por parte de los aliados occidentales. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, Rusia lanzó 479 drones kamikaze y al menos 20 misiles, lo que representa el mayor ataque nocturno con drones desde el inicio de la guerra. Mientras tanto, la vía diplomática permanece estancada. El único gesto de distensión fue el anuncio del primer vicepresidente Volodymyr Zelensky de un nuevo intercambio de prisioneros de guerra. Hasta que llegamos con la presente edición en Informe Diario. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta que llegamos ahora sí con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.